Ajustamos un poco la cámara y empezamos. A la cuenta de 3, 2, 1, vamos por el video. Hola a todos, espero que todos estén bien porque yo... Gracias a Dios, estoy bien. Toma 2. Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a aprender qué es el rayo. El rayo. Si nunca han visto uno, se los presento. No, hablando en serio. ¿Qué es el rayo? Es uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza. Un fenómeno que ocurre muchas veces cuando llueve. ¿Sabías que un rayo tiene la energía suficiente como para tostar 1 millón de panes como este? Impresionante. En esta clase de hoy vamos a entender qué es el rayo. ¿En qué se diferencian, por ejemplo, un rayo, un relámpago y un trueno? ¿Cómo es que se crea este fenómeno tan extraordinario de la naturaleza? Quédate hasta el final del video. Esto es el aula de Brad. Todo empieza con agua y hielo y también polvo. ¿Y por qué decimos que un rayo comienza con agua, hielo e incluso polvo? Tiene que ver. Todo comienza cuando el sol calienta el agua del océano. Voy a dibujar el océano acá. Supongamos que esto es el océano. O puede ser un río. O puede ser un lago. Total, una fuente de agua. Tenemos el sol acá. El sol calienta el agua del océano, o del río, o del lago, cualquiera, y esa agua evapora y sube en forma de vapor, obviamente, a la atmósfera, ¿no? Y ese vapor de agua en la atmósfera se encuentra con otros gases, por ejemplo, oxígeno, hidrógeno, y otro que no recuerdo, a ver, nitrógeno. Pero allá arriba en la atmósfera no creas que solamente hay oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. También hay polvo, partículas de polvo, pues. Polvo. ¿Y qué pasa con esa mezcla de partículas de agua, nitrógeno, hidrógeno, gases, polvo? Bueno, se acumula y empieza la fiesta, empieza una diversión allá arriba. Resulta que el viento y el aire empiezan a mover todas esas partículas y al moverlas chocan entre sí. Resulta que esa sopa de partículas crea una nube grande que se llama el cumulonimbus, no sé cómo es que se pronuncia, pero se llama así, cumulonimbus, como esta que ustedes ven aquí. La brisa hace que esas pequeñas partículas que están en esa nube grande que se llama cumulonimbus, las partículas más pesadas van a quedar en la parte de abajo de la nube y las partículas más ligeras se van a ir a la parte de arriba de la nube. Sucede algo más, que te lo explico a continuación. Todas esas partículas de polvo, oxígeno, hielo que hay en las nubes, cuando sube vapor de agua, después ese vapor se enfría y se convierte ese vapor de agua en pequeños pedacitos de hielo. De allí que viene el granizo o la nieve. Cuando empiezan a flotar todas esas partículas pequeñas allá arriba, cuando una de esas partículas choca con otra, por ejemplo, partícula de polvo con un pedacito de hielo, ese frotamiento, ese golpe, hace que una de esas partículas adquiera electrones y la otra se quede sin electrones. Hay una transferencia de energía ahí. Entonces va a quedar una partícula con muchos electrones y acá una partícula a la que le van a faltar electrones. O sea, átomos que van a tener muchos electrones y átomos que van a carecer de electrones. ¿Y eso cómo se llama? Cuando decimos que un átomo tiene muchos electrones, se convierte en un ion negativo. Y si carece de electrones, se convierte en un ion positivo. En otras palabras, lo que queremos decir es que ese choque de partículas va a hacer que algunas queden cargadas de manera negativa y otras queden cargadas de manera positiva. Y va a haber una división. Un grupo de partículas de carga negativa y un grupo de partículas de carga positiva. Todas las partículas que están en la parte de abajo de la nube tienen carga negativa. Entonces voy a poner aquí el signo negativo. Signo negativo aquí, signo negativo aquí, signo negativo aquí, signo negativo aquí. Y así sucesivamente. Tengo un montón de partículas, muchos electrones, es decir, carga eléctrica negativa. Y ustedes saben cuál es la carga que está aquí abajo en el suelo, o sea, en la tierra, donde estamos pisando. Carga eléctrica positiva. La mayoría de los átomos que están aquí les falta electrones. Positivo, 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 positivo. Parece que estuvieras dibujando un cementerio. Y adivina qué tenemos acá. Una pila gigante. ¿Vieron lo que pasa? Una diferencia de potencial, un voltaje. Tenemos el polo negativo acá arriba
y el polo positivo aquí abajo en el suelo. ¿Por qué no hay un cortocircuito acá? ¿Por qué no pasa la corriente del polo negativo al polo positivo? Bueno, porque hay un aislante entre el medio. ¿Cuál es el aislante que separa las cargas? El aire. El aire sirve como aislante. No puede haber una descarga porque el aire impide que pase corriente desde la base de la nube hasta la superficie del suelo. Sin embargo, ¿qué pasa si esa diferencia de cargas entre el lado negativo y el lado positivo es muy grande, muy grande? Cuando esa diferencia es muy grande, estaríamos hablando o rondando más o menos 1.000.000 de voltios. Eso es mucho. Y cuando esa diferencia es muy grande, el aire no puede ser un aislante. El aire empieza a ionizarse. El aire empieza a ionizarse significa que las partículas que forman el aire, que conforman el aire, empiezan a partirse, digamos, a dividirse y forman iones positivos y negativos. En otras palabras, va creando un camino. Esos iones van creando un camino en toda esa distancia que hay desde el suelo hasta la base de la nube. ¿Y qué sucede entonces? Sabemos que las cargas negativas se sienten atraídas por las cargas eléctricas positivas. Lo opuesto se atrae. Entonces, estas cargas que están acá van a quererse ir a las cargas que están abajo en el suelo. ¿Y cómo ocurre eso? La descarga eléctrica. Que no lo puedo tocar porque se lo toco. Si alguien estaba aquí, quedó achicharrado. Interesante que a veces los rayos no caen, sino que suben. Es decir, que el movimiento es este. Hacia arriba. Pero independientemente de si suben o si bajan, lo hace a una velocidad extremadamente rápida. Así que el rayo es esa descarga eléctrica que experimenta la nube con respecto al suelo por la diferencia de cargas eléctricas que hay entre la base de la nube y la superficie del suelo. ¿Y qué es el relámpago? Es algo diferente. Es tanta la energía de un rayo que se crean dos tipos de energía. Una es liberada en forma de calor, ya que un rayo calienta el aire hasta que evapora todo lo que está por allí, pero al mismo tiempo crea una onda de luz expansiva, que es la que vemos cuando el relámpago nos encandila como si nos estuviesen tomando una foto. ¿Por qué ocurre el trueno? Ese sonido escandaloso que escuchamos a largas distancias. Bueno, porque la energía que libera la descarga eléctrica del rayo produce a su vez una onda expansiva de choque. Esa onda expansiva va, valga la redundancia, chocando con el aire, y al romper el aire se crea ese sonido que escuchamos, el famoso trueno. Dicen que un rayo no puede caer en un mismo lugar, pero ¿es cierto eso? Sí puede caer más de una vez en un mismo lugar. Si no, pregúntenselo al pararrayo del Empire State. Un pararrayos es un dispositivo que busca la forma de que los rayos se vayan por allí en lugar de caerle a una persona o causar daño a algún equipo. Por ejemplo, estos dispositivos están hechos de material conductor, como por ejemplo el cobre o el aluminio, y se colocan en la parte alta de los edificios más grandes. ¿Para qué? Para que una vez que ocurra la tormenta eléctrica, tenemos por acá partículas con muchos electrones, carga eléctrica negativa. Entonces esos electrones van a querer viajar al suelo. ¿Y qué va a suceder? Ellos van a coger el camino más fácil para llegar a la Tierra. ¿Y cuál es el camino más fácil? Bueno, ellos salen a buscarlo. Pero ¿qué pasa si ponemos aquí un aparato que sea de un material conductor de alta conductividad eléctrica? Ellos no van a tener que irse por un árbol, ni por una casa, ni por una persona, por supuesto. Entonces van a querer seguir por el camino más fácil que encuentren. Y aquí está el pararrayo. ¿Qué sucede? Que este rayo va a viajar por todo ese pararrayo, que además tiene un conductor de cobre hasta el suelo. No viaja por la carcasa del edificio, sino que viaja por el rayo. Y así ninguna persona que está dentro del edificio sufre ningún daño porque está protegida por los aislantes que están allí. Pero esos son los pararrayos. Para eso sirven, para proteger la vida de las personas y también, por supuesto, para que no causen daño a ninguno de los aparatos. Ahora, ¿lo sabías? ¿Sabías todo esto? Bueno, eso es para que veas que en la vida todos los días se puede aprender algo más. Así que no dejes de seguir buscando en la ciencia. BRAWTY. Verdad que aquí estamos para seguir descubriendo cómo es que funciona el mundo.